Escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿recuerdas los momentos más complicados que ha experimentado nuestro país en materia política? Esta semana explotó un tema del que ya había hecho mención en este programa y que parecía que ningún otro medio tomaba en cuenta desde el año pasado, ¿eh? Lo mencioné en febrero del 2017. ¿Sí? El tema de los famosos campos de concentración en Estados Unidos. Lo que en un momento calificaron como una exageración en redes sociales, pues resulta que hoy es noticia de primera plana en todo el mundo. Estoy hablando de estos niños, 2.500 niños que fueron separados de sus padres por ser inmigrantes ilegales en Estados Unidos y que hoy están encerrados en jaulas, como las que usaron para los talibanes en la bahía de Guantánamo. Y además otro tema, y paréntesis de millón. Donald Trump dice que va a parar este tema, que ya no va a separar, pero habla a futuro, no en pasado. Esos 2.300, 2.500 niños seguirán separados de sus padres, y no los van a regresar de inmediato. Sí, para adelante ya no lo va a hacer, porque el mundo se le fue encima. Pero ¿qué tanto la declaración es conveniente? No, ya no lo hago, pero estos ya se amolaron, porque ellos sí van a seguir separados de sus padres. Continúo. Una vez que la opinión pública estuvo al tanto de semejante atrocidad, el gobierno mexicano reprobó evidentemente las medidas de la política migratoria de Donald Trump, a la que éste contestó que Estados Unidos no será un campo de inmigrantes ni un complejo para mantener refugiados. La líder demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó uno de estos centros donde están los inmigrantes en jaulas y exigió que se frene la política de cero tolerancia. Y también, bueno, evidentemente las exprimeras damas Laura Bush y Hillary Clinton condenaron estos hechos como una crisis moral, cruel y humanitaria. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo que es esto un abuso de menores permitido por el gobierno estadounidense, lo que en conjunto representa una de las crisis más importantes, escuchen esto, que enfrenta México con Estados Unidos. Pero esto no es algo nuevo, pese que a los desencuentros entre, por ejemplo, los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, sí son muy polémicos en la historia de las relaciones entre ambos países. Esta situación lo convierte en una crisis de relaciones exteriores entre México y Estados Unidos. Posiblemente, fíjense, la primera crisis de México en materia de política exterior ocurrió tras la guerra que libró contra Estados Unidos, estamos hablando 1846, 1847, habrá sido la primera, en donde Estados Unidos se quedó con parte de nuestro territorio y ahí se acuerdan que se trazaron los límites fronterizos actuales. Paréntesis, si tú vas, por ejemplo, en Austin, Texas, no sé, los invito a la Fórmula 1 y nos vamos a Austin, Texas. Y cuando tú vas manejando, dices, ay, qué bonito Austin, vamos a la Fórmula 1, tan hermoso. Pero cuando tú piensas que ese territorio era nuestro, entonces comprendes la gran extensión de tierra que perdimos. Es inmensa la extensión de tierra que perdimos. Ahora viene un siguiente episodio que podemos clasificar como crisis. Estás hablando de 1938 más o menos, con la nacionalización de la industria petrolera mexicana. Esto en medio de una crisis económica y la disputa entre los trabajadores mexicanos, las empresas petroleras estadounidenses y británicas que operaban en el país. La decisión del presidente Lázaro Cárdenas no fue una medida aislada, Ocurre en el marco de un proceso de expropiaciones que a lo largo de su mandato
origina la redistribución de unas 2.5 millones de hectáreas de tierra que pertenecían a estadounidenses. ¿Sí? Frente a estos acontecimientos, el presidente Franklin Delano Roosevelt decide no invadir nuestro país, pero desarrolla un boicot informal, fíjense, contra la importación de petróleo de México, además, claro, de iniciar una campaña para disuadir a todos los ciudadanos gringos, a todos los estadounidenses, que no vengan a México como turistas, que no vale la pena. La tercera crisis ocurre durante el gobierno del presidente Nixon, que en un intento de combatir el narcotráfico en la frontera con México, lanza la Operación Intercepción, en la que casi paraliza por completo el tráfico de vehículos en la zona fronteriza. Sin previo aviso y amparados en que México no hacía nada para detener la droga que ingresaba a Estados Unidos, los agentes aduanales estadounidenses comenzaron a inspeccionar cada uno de los vehículos que intentaban entrar a su país. Cada uno, uno por uno. Algunos hasta desmantelarlos. Este operativo, habrá gente que lo recuerda, que me está escuchando, duró 3 semanas hasta que ambas naciones, finalmente Estados Unidos y México, lograron un acuerdo de cooperación, llamado de cooperación. Viene una cuarta crisis. Sí, esta cuarta crisis sucede en marzo de 1985, cuando las autoridades mexicanas hallan enterrado en un rancho de Michoacán el cadáver de aquel agente especial de la DEA, Enrique Camarena, que estaba asignado al consulado de Guadalajara. El cuerpo presentaba evidentemente signos de tortura. Parece que esto había sucedido en manos de los narcotraficantes en venganza por la destrucción de una plantación de marihuana muy importante, de la cual salía una producción fundamental para la distribución de esta. Las autoridades mexicanas no mostraron la debida diligencia durante la investigación del caso e incluso intentaron engañar al gobierno estadounidense, anunciando que habían encontrado a los culpables, lo cual era completamente falso. ¿Y qué hubo de respuesta de Estados Unidos a esto, a esta mentira, a este engaño? El Servicio de Aduanas de Estados Unidos cerró 9 puntos de tránsito desde México y comenzó a inspeccionar cada vehículo, lo que generó quejas, pérdidas económicas importantísimas que le molestaron evidentemente a nuestro gobierno, al gobierno de México. Bueno, un escándalo que llegó hasta la Casa Blanca. Viene una quinta crisis, Y miren, me encanta el periodismo de vida, porque aquí, si no sabemos, nos enteramos. Y si sabemos, pues lo repasamos y nos acordamos, porque luego, justamente por no acordarnos, es que volvemos a cometer los mismos errores. Viene la quinta crisis entre México y Estados Unidos. A ver si se acuerdan. Ocurre durante el mandato del presidente Vicente Fox. No es lo de la cena, eso es lo de Cuba, acuérdense. Este tenía el objetivo de lograr que Washington aprobara una reforma migratoria a favor de los millones de mexicanos en Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países, México y Estados Unidos, tuvieron un muy buen comienzo en aquel sexenio. Pero ¿qué viene luego? Las Torres Gemelas. Claro. El atentado a las Torres Gemelas de aquel 11 de septiembre del año 2001 empieza un problemón, porque en este caso el gobierno, el de Estados Unidos y el de Reino Unido, buscaron que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución para autorizar el uso de la fuerza en caso de que Saddam Hussein no permitiera las inspecciones de funcionarios de la ONU para verificar que Irak no disponía de armas de destrucción masiva.
Recordemos que en aquel momento México era miembro no permanente de este Consejo de Seguridad. Estados Unidos obviamente confiaba en el apoyo de nuestro país. Pero don Vicente Fox Quesada, nuestro entonces presidente, pues resulta que le dice a Estados Unidos, cuicuiri, ahí te ves, y se alinea con Francia y Alemania, que rechazaron el uso de la fuerza militar en Irak. Sí, nada más que aquí la diferencia entre Vicente Fox y George W. Bush originaron que las relaciones entre México y Estados Unidos se enfriaran. Sí, porque Fox dijo, no, yo estoy en contra de que entren a Irak a ver qué las armas y cuáles armas no. Eso es una crisis espantosa y eso puede generar la guerra. Y se alinea con Francia y Alemania y le dice a Estados Unidos, pues básicamente traducción, toma chango tu banano, conmigo no cuentes, siendo mi vecino no me importa. Imagínense, va y queda bien con los de hasta allá y con el vecino, pues acabamos enfriados. 6º lugar de crisis entre México y Estados Unidos. Qué interesante todo este recuento, ¿eh? A ver si alguien le pega al clavo. Estoy hablando 2011. Les voy a decir de qué se trata y ustedes a ver si encuentran el nombre de este problemón. Acuérdense que fue 2011 cuando miles de comunicaciones internas de los diplomáticos estadounidenses causaron la salida del embajador Carlos Pascual de México. Ya le agarraron la onda. Entre los documentos difundidos había algunos en los que don Carlos Pascual transmitía a Washington su desconfianza sobre las capacidades de las autoridades mexicanas para luchar eficazmente contra el narcotráfico. Sí, Wikileaks. Exactamente, le pegaron al clavo. Esa es la 6ª crisis entre México y Estados Unidos, 2011. Bueno, una de las frases que más molestó al entonces presidente Felipe Calderón fue donde lo describe, porque esos Wikileaks sacaron correos de todos. Y entre ellos, imagínense, el representante el embajador que representa a México va y dice que no está, que le asusta a México, que no cree que podemos luchar eficazmente contra el narcotráfico. Y él describe al entonces presidente Felipe Calderón como abrumado e inseguro acerca de qué ruta seguir para aterrizar sus proyectos políticos. Estados Unidos sale en defensa del embajador y bueno, pues a mediados de marzo del año 2011, Carlos Pascual, don Carlos, renuncia para no agraviar la relación bilateral. En este recuento que te presento, en este periodismo de vida, pues esto es solo una muestra de las veces en que México y Estados Unidos han tenido una crisis diplomática exterior importante. Y viene muy al caso el tema, porque ahora estamos enfrentándonos a una siguiente crisis con el tema de los migrantes y el tema de los campos de concentración. Sí, porque cada país va a salir a proteger a los suyos. Y si en esos 2.300, 2.500 niños hay mexicanos, México tiene que salir por esos niños, agarrar a los chamacos, traerlos y ver cómo se trae a los papás. Tiene que ayudarlos, es una crisis. Entonces aquí la pregunta que te hago, ¿será que a partir del aparente cambio de decisión de Trump para no separar a las familias de ilegales de su territorio, va a generar mejores condiciones para los mexicanos, nuestros compatriotas que están en Estados Unidos? ¿Tú crees que va a mejorar? No lo creo. ¿No? No lo creo porque el mismo Trump dijo que eso no va a cambiar, que simple y sencillamente lo único que va a hacer es, no los van a separar por el momento, pero sí siguen siendo criminalizados. La gente que me escucha en Estados Unidos, de verdad, qué bueno que tenemos este medio. Habrá otros medios que no les hablen tan claramente. Puede haber una persecución contra ustedes por ser migrantes. Punto. Y todos nos quedamos con la finta. Ya, la presión internacional, bueno, no, Trump ya bajó las manos. Ahora sí lo doblamos al Santo Señor. No, que lo doblamos. Se salió de la ONU
en el tema de derechos humanos. Esto es un infanticidio. No es un chiste. Se salió de la ONU mientras le decía al mundo, bueno, ya, no los voy a separar. Pero ¿y luego qué crees? No va a regresar a los otros, ¿eh? Los 2,300 no ha habido declaraciones de parte de él. Van a seguir en las jaulas. Y entonces, nuestro gobierno se tiene que pronunciar, ¿eh? Ya se pronunció Luis Videgaray por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero con esto mano dura. ¿Son nuestros mexicanos?